Cordial saludo tengan todos. Para mí es un placer darle la bienvenida a los panelistas del día de hoy, el cual es Sara, Angélica, Laura y Blanca. Trataremos puntos muy fundamentales sobre la psicología social, cuáles fueron estas trascendencias y cuáles fueron los tramos que surgieron como tal, dando sus inicios desde el siglo XVII al siglo XIX, el cual se presentaron diferentes etapas donde dieron su finalidad como tal al término de llegar a América Latina, dando un renacimiento, dando un nuevo concepto y una nueva visión de la psicología social. También hay que tener en cuenta que esto llevó a que se iniciara a darse un porqué, cómo y cuáles son aquellos conocimientos, saberes teóricos y cuál es el papel que tiene el psicólogo como tal. Con esto en mente, quisiera arrancar con las preguntas a las panelistas. Quisiera comenzar con Angélica. Desde su rol como psicóloga, ¿por qué cree que entre los siglos XVII y XIX habían diversos pensamientos del concepto de la psicología? Claro que sí, compañeras, buenas tardes. Desde mi rol como estudiante de psicología, creo que los pensamientos que se tenían en ese momento, en el siglo XVII al siglo XIX, se dieron por diferentes circunstancias. Pues la psicología social hasta ahora estaba dando sus primeros indicios de ser importante y tomar un contexto base a lo que hoy en día entendemos por psicología social. Es un proceso. En este periodo fue de gran importancia ya que hubo cambios que marcaron la estructura social, como lo fue la Revolución Industrial y también la Revolución Francesa. Estos eventos influyeron en la forma en la que las personas se veían a sí mismas y a los demás. Condujo un interés en comprender, mejorar la naturaleza humana y la interacción social. Creo también que los aportes como de los filósofos como Luke, como Rousseau, como Charles Montesquieu, sentaron temas relacionados con la naturaleza humana, la sociedad y la influencia del entorno del individuo. Sus ideas sentaron bases para el estudio de la psicología social al resaltar la importancia de los factores sociales en el comportamiento humano a los finales del siglo XIX. La psicología hizo ver como una disciplina científica ya que fundaron el primer laboratorio de psicología y también surgió la necesidad de comprender cómo los procesos psicológicos individuales interactuaban de acuerdo al entorno social. Es importante resaltar que a medida que iban pasando las situaciones, era como se iba aprendiendo, totalmente diferente a lo que tenemos hoy en día, porque gracias a esas bases, a esos conocimientos que ellos adquirieron en ese momento, es que hoy en día podemos tener la psicología social con las bases y los fundamentos que tenemos. Bueno, en relación a lo que dice Angélica, desde su postura, Blanca, ¿cómo lo comprendes? Buenas tardes. Bueno, el cambio de mentalidad que se generó a partir de las distintas revoluciones encaminó a la sociedad en general a mirarse como seres sociales diferentes, pero con intereses comunes. Y desde ese pensamiento moderno, un pensamiento objetivo, un pensamiento científico, se empezó a pensar en la felicidad colectiva y la moralidad autónoma. Así lo cita Crespo en algún momento que lo afirmó. Esto con el fin de unificar todos esos aspectos y llegar al bienestar general de toda la sociedad. Ahí fue cuando se inició ya como a pensar en un bienestar global. Entonces empezó a encaminarse a la psicología social como tal. Ese fue un proceso arduo que tuvo que pasar la psicología social en sus inicios, pero me parece muy interesante lo que comenta Blanca y Angélica. Fue un proceso de pensamiento moderno y también encaminado a la felicidad colectiva. Encaminado a la respuesta anterior y dándole trascendencia a este, le paso la pregunta a Sara, desde su punto de vista, ¿cómo crees que América Latina le aportó a la psicología social? Buenas tardes. América Latina le aportó a la psicología social un cambio muy significativo, tanto en su paradigma como en su teoría social. Cabe aclarar que la psicología social en Latinoamérica tuvo un carácter histórico en esta disciplina, dado que ya no tuvo los efectos de la crisis del primer mundo como trascendió en países Alemania, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Y desde ahí la psicología latinoamericana empezó a generar grandes avances en la psicología que se destacó en la época de los 50 como una psicología y una teoría social de origen propio.
donde empezó a tener un gran reconocido que se destacó por sus bases sólidas y es donde yo digo que la psicología latinoamericana le dio a la psicología social una vuelta de 180, donde esas bases empezaron a ver el rol del psicólogo como un agente de cambio social. Y esas bases permitieron crear dos ramas, que es la psicología política y la psicología comunitaria, que hoy en día son muy utilizados en el campo laboral y educacional, tanto en Colombia como en nuestra Universidad UNAP. Así como lo menciona Soto 2006, la crisis abrió la brecha para que psicólogos sociales latinoamericanos permitieran plantear grandes proyectos alternativos y de desarrollo de esta psicología. Estos grandes aportes denominaron a la psicología social latinoamericana la hija de la crisis, que debido a esa evolución que hemos notado en las lecturas, permitió que ser una ciencia joven y muy dinámica, que la hizo que a través de su rol y la evidencia del paradigma dominante que se presentó en la crisis, en crear su propio paradigma desde una postura muy diferente, que esta la llevó a ser una psicología muy reconocida y además implementó grandes aportes al ser humano. Desde podemos decir que América Latina hizo ciencia bajo paradigmas emergentes, que el ser humano empieza a ser parte de la realidad, un actor, un constructo, y hicieron algo muy importante, empezaron a ver el valor que el individuo tiene a la sociedad y cómo la sociedad implementa mucho en la vida del individuo. Y terminó con la frase de Montero en 1994, que él establece que la psicología social latinoamericana combatió la crisis a través de una actitud crítica al paradigma dominante en la psicología. Es muy puntual lo que dice Sara. Esto fue la hija de la crisis. Referente a esto, Laura, desde su perspectiva, ¿cómo lo miras? Hola, bueno, pues en lo personal considero que el aporte que hizo América Latina a la psicología social viene de una necesidad, ¿no? Como lo dijo la compañera, en sus inicios la psicología social en América Latina tendía a adoptar esos modelos metodológicos desarrollados en los países occidentales que ya mencioné. Los, Acá, sin embargo, no se contextualizó adecuadamente a las necesidades culturales y sociales de la región. Esto conllevó a una falta de relevancia de aplicabilidad a muchos conceptos y métodos psicosociales de Latinoamérica. Entonces, el aporte más significativo de América Latina a la psicología social tiene que ver con la cultura de la región, que se ha desarrollado un interés particular en estudiar esas dinámicas sociales, esa identidad cultural y las religiones intergrupales en esos contextos. Y precisamente con este nuevo nacimiento que hubo la psicología social, Blanca, ¿cómo miras las teorías sociales? ¿Cómo pueden ayudar a resolver las problemáticas de la actualidad? Blanca, estás sin audio. Por favor, activar el audio. Discúlpenme. Sí, entonces decía que ya teniendo las teorías, nosotros tenemos las teorías que son las que nos llevan a reconocer el problema como tal, de las diferentes teorías. Por ejemplo, para Turner, la psicología social es la ciencia de los aspectos sociales de la mente, es decir, él lo enfocaba o lo enfocó básicamente a cómo reacciona la mente de sus procesos cognitivos frente a las situaciones sociales, frente a la presión o a la opresión social que pueda darse. Entonces, eso lo tenemos claro, ¿cierto? En el 2017, Bocanegra hizo un estudio, hizo una investigación donde se basaba en las teorías sobre la psicología social, pero ella encontró un tema con respecto a cómo actuar frente a la problemática. Si la teoría nos identifica la problemática como tal, la problemática individual, la problemática social, faltaba ver cómo se estaba desarrollando las estrategias y las técnicas para darle solución, digamos, a dicha problemática. Entonces, ¿qué se pudo como evidenciar en ese momento? Que no había como esa conexión completa para darle la solución al tema social.
Entonces, yo considero, frente a ese aporte de Bocanegra, vemos que hoy en día, aunque sí nos ayudan bastante las teorías, porque nos identifican la situación, o sea, son la base, porque si no identificamos el problema, pues no podemos dar solución, ¿verdad? Entonces, pero creería que nos falta un poquito desde la parte teórica a darle aplicabilidad a la solución, ¿sí? Entonces, faltarían como estrategias, faltaría como una forma de plasmar bien para darle la solución. ¿Por qué lo digo? Porque esa investigación se hizo en el 2017. Del 2017 al 2024 es evidente el aumento de suicidios, el aumento de pacientes psiquiátricos, el aumento de depresión juvenil, infantil. Hoy en día ya vemos niños muy pequeñitos con temas de depresión, con temas de estrés, o sea, que son diagnosticados. Entonces, uno sí miraría que pronto desde la teoría hay que dar un paso firme para darle solución. ¿Cómo lo vería yo para hoy en día que de pronto está siendo un poco, hay una falencia? Yo creería que desde los planteles educativos, desde muy niños, se le debería instar o dar a los chiquitos como esa parte de cómo manejar la presión social, cómo manejar las situaciones y que sea como un área, ¿sí? Como una matemática, como una materia de español, que se integre dentro del currículum educativo esa parte de cómo manejar la presión social, cómo gestionar emociones, porque es lo que está haciendo falta y eso es lo que creería yo que eso es lo que nos está haciendo como ese bache y por eso han ido en aumento las situaciones sociales. Entonces, basada en eso, yo diría que las teorías en sí solitas no solucionan, pero basados en las teorías y damos el paso a encontrar la estrategia correcta, podríamos ayudar muchísimo los psicólogos sociales a minimizar las cifras de la problemática como está hoy en día. Sara, sé que te llama mucha atención estos temas. Me gustaría saber cuál es tu punto de vista referente a esta pregunta tan importante y tan relevante. Claro, desde mi punto de vista, las teorías sociales no son como un referente de solución, son más como canales de apoyo que a través de nosotros, como de nuestros conocimientos y nuestros saberes como futuros psicólogos, podemos intervenir en posibles soluciones a las problemáticas y a los efectos que la actualidad le genera al individuo. Que hoy en día podemos visualizar que muchas universidades como la UNA e investigaciones han establecido más conocimientos y bases teóricas, conceptos y demás en el rol del psicólogo frente a las problemáticas o la realidad que enfrenta el país, que nos permiten a nosotros adquirir más conocimientos y establecer diferentes perspectivas que el individuo enfrenta ante la sociedad. Bueno, es interesante estos puntos de vista de Blanca y Sara, tanto enfocan de que desde las teorías debemos relacionarlo con conocimientos y también con canales de apoyo. Es muy importante tener esto en cuenta. Pero Laura, ¿cómo crees que los estudiantes de psicología en la actualidad obtienen los suficientes conocimientos y aprendizajes para afrontar y crear estas estrategias de la realidad social que se está viviendo en la actualidad en Colombia? Bueno, considero que hay varios factores, ¿no? Empezando por el enfoque de estudio que tiene cada institución o universidad en la que nosotros nos educamos como psicólogos. Debido a que cada universidad suele destacar un énfasis o tiene una inclinación a alguna rama de la psicología. Puede ser una inclinación a la rama social, a la organizacional, a la jurídica. Un ejemplo puede ser la Universidad del Rosario. Esa es una universidad que dicta el programa de psicología, pero va más inclinada a la parte clínica o a la psicología de la salud. Esas inclinaciones que tienen esas universidades, hasta cierta rama, eh, tienen como a dar esas herramientas extras a nosotros como psicólogos en formación para un mejor desarrollo profesional. Yendo más a la parte de la psicología social, tenemos un ejemplo muy vivencial, nosotras que estamos acá como panelistas, porque estamos acá en la Universidad UNAD, ¿no? Esa es una universidad
que nos brinda el programa de psicología con un enfoque a la formación integral, a formar profesionales capaces de abordar esos desafíos en contextos sociales y cubrir con el bienestar individual y colectivo. ¿Qué quiere decir? Creo que acá varias em, hemos, me van a hablar. Hemos vivenciado en esas materias con componente práctico, cómo nos han hecho hacer actividades en las cuales nos tenemos que em, involucrar con nuestro propio contexto social, en nuestros barrios, en las juntas de acción comunal del barrio, con comunidades cerquitas, en las cuales nos tenemos que involucrar, buscar necesidades, buscar soluciones, buscar estrategias, con cosas, con las herramientas que nos da UNAD. Entonces sí considero que nos dan un aprendizaje sólido y válido para enfrentar la realidad social del país. Si bien hoy los estudiantes de psicología recibimos una formación sólida para abordar esta realidad en Colombia, es muy importante seguir fortaleciendo y mejorando los programas de estudio, pues para garantizar que estemos completamente preparados para enfrentar esos desafíos y poder contribuir con el bienestar en Colombia, ¿no? Es fundamental que nosotros como estudiantes de psicología también desarrollemos una sensibilidad cultural y profunda que nos permita comprender esas diversidades y perspectivas, los valores y tradiciones de otras comunidades. Además de tener ese llamado pensamiento crítico, que es lo que nos ayuda a nosotros y nos da esa capacidad de cuestionar y proponer nuevas alternativas. Bueno, queda claro que vemos que el eje principal es el estudiante, ¿verdad? El cual se dice que hay que seguir fortaleciendo estos conocimientos que brinda la universidad con sus bases teóricas y fundamentales. Hay que reforzar estos conocimientos como tal para afrontar estas realidades sociales que se viven actualmente. Con base a esto y para concluir estas preguntas, quisiera saber qué opinión tiene Angélica respecto a esto. Claro que sí, compañeras. Creo que fue muy enriquecedor este panel porque pudimos ver los puntos de vista de diferentes maneras como los tenemos todas y aportarnos y darnos cuenta que definitivamente las personas que estudiamos psicología creo que lo hacemos por pasión y convicción, pues nosotros como estudiantes de psicología no tenemos solamente un compromiso con nosotros, con una carrera profesional, sino con la sociedad. Y asimismo nos damos de cuenta que a diferencia de la antigüedad, hoy en día las situaciones son muy cambiantes. Lo que estaba diciendo la compañera ahorita es muy real. La generación que estamos teniendo en este momento es la generación de cristal, es la generación donde no aguantan muchas cosas, donde hoy en día la juventud está en otros términos o en otras condiciones de pensamiento. Y eso es lo que ese es el compromiso que tenemos nosotros como estudiantes y como futuros profesionales. Yo pienso que no nos tenemos que quedar solamente con los conocimientos que nos brinda la universidad. Eh, de una manera amplia como lo hace la UNAD, sino tratar de reforzar día a día nuestros conocimientos para así aportarle algo a nuestra sociedad, a una comunidad y que a la finalidad no es solamente aportarle algo a nuestra comunidad, pues si lo hacemos con ellos tenemos que ver que le estamos aportando un cambio a la sociedad y a Colombia misma con todo lo que se está viendo en este momento. Entonces pienso que si todos tenemos esa misma pasión y esa misma convicción de querer generar un granito de arena, o sea, la verdad, los resultados serían óptimos para la comunidad y se verían los resultados de una manera mucho más significativa. Bueno, muy agradecida con cada una de las panelistas, Sara, Angélica, Blanca y Laura, por debatir este tema tan fundamental como es la psicología social y cómo en la actualidad podemos enfrentar diferentes problemáticas que se está presentando en el contexto social, ¿sí? Generando un análisis a manera general, lo que hablamos en este panel de discusión, podemos concluir que estos diferentes pensamientos que se generaron en su siglo XVII y XIX fueron por acontecimientos bases, las cuales fueron la Revolución Industrial y Francesa. También vemos que hubo un nuevo horizonte cuando ingresó la psicología a América Latina. Esto hizo de que hubiera un origen propio, una nueva teoría, una nueva perspectiva, una nueva mirada hasta esa psicología social. También nos hace pensar cómo podemos hacer esto una ciencia completa. ¿Cómo podemos mirar y tener nosotros como estudiantes de psicología un apropiamiento
autónomo, analítico y crítico sobre nuestros conocimientos y nuestra práctica para poder afrontar aquellas realidades que se están presentando. Tenemos que hacer una unión entre las dos, tanto es lo teoría que es la base y nosotros cómo podemos ser autónomos de nuestro propio aprendizaje y de nuestro proceso de formación. Y es así como damos finalidad a nuestro panel de discusión el día de hoy. Muchas gracias.